Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. Ubicada en pleno corazón de la cordillera de los Andes, a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, Suwel no es solo una ciudad, es un testimonio de la historia minera de Chile. Fundada en 1905, fue la sede de la mina de cobre más grande del mundo, que en su época produjo toneladas que contribuyeron a poner a Chile en el mapa mundial de la minería. Pero aquí no solo encontramos historias de minería, sino también de resistencia y de un pueblo que vivió en condiciones extremas. La ciudad fue construida en las laderas de la montaña, lo que le da ese aspecto tan característico: coloridas casas dispuestas en terrazas, conectadas por largas escaleras y caminos angostos que serpentean entre la niebla andina. Cada rincón de este lugar tiene su historia y cada construcción, cada detalle responde a las necesidades de la minería, desde viviendas para los trabajadores hasta centros de salud, de escuelas y hasta una iglesia, todo en un reducido espacio que desafía la geografía. Suwel llegó a tener más de 15.000 habitantes y fue una de las primeras ciudades en contar con electricidad. Hoy, después de un abandono de más de 70 años, Suwel sigue siendo un lugar de recuerdos y de aprendizaje. Para hablar de este patrimonio de la humanidad, nos acompaña María Eugenia Lorenzini. Ella es directora de la editorial Forja y la autora del libro Suwel, Luces, Sombras y Abandono, del cual vamos a conversar hoy. Bienvenida María Eugenia, qué gusto tenerte en el programa. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias a ti, Rocío. Un gusto estar con ustedes conversando sobre literatura y sobre todo sobre una novela histórica que a mí me ha dado tantas gratificaciones. Así es, la novela histórica, todo un género que hoy día está más candente que nunca, está como de los más apetecidos. Aprovecho de preguntarte, tú que diriges una editorial, ¿cómo ves este género que yo creo que ha crecido bastante en el último tiempo? Sí, hay mucho interés y fantástico, porque de alguna manera nosotros somos lo que somos por nuestro pasado. Entonces es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que hay detrás, todo lo que hemos vivido, cómo llegamos al momento actual. Así que desde ese punto de vista, para mí es importante y me alegro mucho que la gente esté leyendo y esté interesada por la novela histórica. Bueno, tú has escrito varios libros, nosotros nos interesamos por este en particular que tengo en mis manos, Suwel, Luces, Sombras y Abandono, porque cuenta de una forma entretenida y a través de personajes cómo se vivía en ese lugar que yo creo que no todos conocen, ¿eh? No todos han tenido el privilegio de llegar hasta ahí. Yo fui hace algunos años en pleno invierno y me pareció realmente fuera de todo lo que yo hubiera imaginado. Pero te dejo a ti hablar, María Eugenia. ¿Cómo llegas a interesarte por este patrimonio que tenemos en Chile para contar su historia? Y también me imagino habrá tenido una larga investigación. Bueno, me pasó un poco lo que te pasó, lo que te sucedió a ti hace 20 años atrás, porque esta novela ya tiene 20 años y tiene varias ediciones, Así o sea, es. tiene 10, por lo menos 10 ediciones, ahora tiene una etapa diferente, se da mucho en colegios, pero yo soy profesora de profesión, ¿ya? Y trabajaba en una escuela de traductores y tenía que enseñarles a los alumnos el vocabulario minero para que pudieran traducirlo apropiadamente. Y viendo cómo aprender lo que fuera más entretenido, organizamos este viaje a Suwel, un viaje a Suwel. Y me pasó exactamente lo que te pasó a ti, es decir, la impresión que me llevé al conocer esa ciudad, que por un lado es única, hermosa, con esa belleza que tiene lo distinto, pero por otro lado me produjo una sensación de agobio, esto de estar tan aislado, metido entre los cerros,
solo con escaleras, donde no había un yuyito porque no hay una plantita. Las plazas están adornadas con piedritas y las piedritas pintadas de color para hacer la impresión. Y yo creo que los gringos pintaban, bueno, los gringos les llamaban, voy a llamarlos como llamaban a los norteamericanos en esa época. Yo creo que pintaban los edificios de colores justamente para matar, ¿verdad? Ese gris, ese frío. ¿Te fijas? Yo creo que, como te decía, me produjo una tremenda impresión. Y no solo la impresión de la ciudad misma, sino que el imaginarme cómo podía vivir alguien en esas condiciones, en esa situación. Y de hecho comencé a ver los balcones de esos edificios y pensé en una mujer esperando ahí, acodada en uno de las barandas, esperando al viejo que llega de la mina, cocinando, hablando con la vecina. Y bajé de ese paseo y me puse a escribir de inmediato, pero sabes que de inmediato. Pero no llevaba más de 10 páginas, y el personaje me salió así fácil, la mujer, la Berta, con el marido, ningún problema, pero después me di cuenta que no conocía mayormente la cultura y las formas de vida de Sewell. Por lo tanto, de inmediato empecé a entrevistarme con mineros, con viejos ya, porque ya retirados, con los que iba quedando vivos en Rancagua. Tuve la suerte de conocer a través de Codelco, que me costó mucho, eso sí, porque pedí mucha ayuda para tener información, aprendí mucho de minería, cómo producir el cobre, de todo eso, pero había muy poco material, una novela que estaba escrita de antes, pero muy poco material sobre las formas de vida, la vida diaria, las costumbres de esta ciudad de las escaleras que maravilló a tanta gente, y ciudad en la cual de alguna manera se reprodujeron todos los hechos históricos de nuestro Chile. ¿Ah, sí? Sí, eso es lo increíble. Bueno, como te digo, empecé a buscar toda esta información y tuve la suerte de conocer a Celia Barrios, una historiadora que había hecho su tesis sobre Sewell. Y ella me empezó a contar y empezamos juntas a trabajar y a investigar. Y mientras ella me iba contando, yo escribía esta historia que en el fondo es la historia de una familia completa, ¿ya? Ahora, cuando te digo que en Sewell se dieron, como la mayoría de los hechos históricos en Chile, bueno, todos los presidentes, todos los candidatos a presidente fueron a visitar Sewell. Todos los candidatos, después todos los presidentes. Es que piensa la importancia que tenía el cobre para Chile, lo terrible que podía ser de repente una huelga de los del cobre. Claro, y la mina al Teniente, que es tan grande, ¿no? Es gigantesca. Uno puede ver ahí, hay un mapa o un plano subterráneo. Yo también eso me abrumó, ver cuántos pisos para abajo, cómo esa gente trabajaba tantos metros y metros bajo tierra. Bueno, yo esa vez que fui, como nos invitaba el papá de un alumno que tenía un cargo importante, nos metieron en un bus hasta cierto lugar, hasta donde estaban las chancadoras, mira, disfrazados de mineros, así con casco, con todo, y el hecho de ir entrando y ver que se iban cerrando con puertas, así, me empecé a acordar, ¿verdad?, con puerta número 12, de la número 10, de todas esas cosas, y te baja una especie de angustia, de opresión, que es bien increíble. Eso lo viví, duraría 1 hora, 2 horas, ¿te fijas? Ese trayecto, y bajar. Entonces, y tú dices, bueno, así trabajaban. Así es. Y por Dios, qué hartas dificultades. Totalmente. Volvamos a lo de la investigación, porque uno leyendo tu libro se sumerge totalmente en la vida. Uno puede, aunque no, a lo mejor nunca haya visitado Sewell,
uno lo recorre totalmente a través de las páginas de tu libro y en las formas de vida. Entonces, tú decías, había muy poco, bueno, vas allá y conoces el lugar. ¿Cómo pudiste ir sacando estos detalles de la vida misma? Bueno, te decía, una forma fue cuando entrevistas a mineros, ya a mineros, y no solo a mineros, sino que este mismo papá de mi alumno, digamos, trabajaba ahí, entonces tenía contacto, empecé a conversar con mucha gente. También con esta investigación de María Celia, pero yo creo que mira, las conversaciones con los que allí trabajaron, que ya no debe estar ninguno vivo, ¿ya? Porque ya eran viejos eran personas mayores. Y te digo, ¿por qué te digo viejos? Porque a ellos se les decía el viejo, a los trabajadores de la mina, sin importar la edad que tuvieran, eran viejos, Sí, ¿ya? se sigue Siempre ocupando ese el término, ¿ah? viejo, Los el viejitos. viejo. Claro, entonces, bueno, de esa forma, o sea, nada más que investigando, pero fue una investigación larga, duró 2 años. No fue Wow. 2 años en que estuve todas las semanas, en que realmente era una obsesión para mí eh, conocer, saber. Y claro, lo que está en el libro, a pesar de que es un libro largo, espérate, ya ni me acuerdo cuántas páginas tiene, acá lo tengo. eh, Depende de la edición, yo creo. Son 270 páginas Así es. en la segunda edición. Eh, Pude incorporar solamente las cosas fundamentales, porque es una novela, es una ficción, los personajes son ficticios, pero representan a diferentes miembros de esa sociedad, de esa pequeña sociedad, pequeña y gran sociedad. Por ejemplo, está representado el gringo, el norteamericano, que hacía de jefe de todos ellos, el capitán de carabineros que estaba destinado, te fijas, bueno, los mineros, el traficante de aguardiente, porque no nos olvidemos que se vivía en una especie de internado, porque en el fondo a mí me sorprende que la gente que vivió en Sewell tiene recuerdos maravillosos de la ciudad y de la vida que había ahí, porque claro, siendo una ciudad minera, tenían un buen hospital, tenían escuelas, tenían agua caliente, cosa que si tú comparas con los mineros de Lota, por ejemplo, las condiciones paupérrimas en que vivían, obviamente la comparación, pero por otro lado, esta discriminación tremenda, no, como que no sé si la gente lo tomaba, por eso me sorprende de repente cuando escucho los recuerdos tan lindos de esa ciudad, porque había un sector para los norteamericanos, ¿ya? Y un sector para los chilenos y estaban los edificios separados, los edificios de los solteros, de los casados, eh, había ley seca, es decir, la verdad que visto con nuestra mirada, para mí las faltas de libertad eran importantes, Claro, ¿ya? evidentes además. No sé si en ese tiempo para ellos eran, bueno, tú decías, para algunos era como una maravilla trabajar ahí comparado con otros lugares, pero no sé si para la época también era tan evidente esas faltas de libertades, como tú dices. Claro, ya. Así que bueno, todo eso me fue motivando y, y como en todos los lugares estaban el peligro, los trabajadores, lo que tú decías, o sea, trabajar bajo tierras, siempre sabemos que en todas las minas, incluso en las más modernas y actuales, hay muchos accidentes laborales. Entonces, los riesgos a los que estaban eh, sometidos, y no solo los riesgos, sino que las enfermedades, porque sobre todo en esa época, el problema de la silicosis, de la intoxicación por lo que iban inhalando a diario, era mucho mayor que ahora. Yo supongo que ahora habrá más controles Claro, claro. y será diferente. Pero
En esa época era difícil. Entonces, en una historia que fuera como esta, que es la historia de un dirigente sindical, que el Eso, protagonista es un dirigente sindical, eso te quería ¿ya? preguntar, ¿ah? Porque aquí aparecen los sindicatos. Es que los sindicatos, y sobre todo los sindicatos del cobre en esa época, tenían una fuerza tremenda, una fuerza tremenda. Los paros del teniente, no me atrevería a decir que por sí solos provocaron caídas de gobiernos, pero ayudaron mucho. Mm. Ayudaron, la fuerza de los sindicatos era impresionante. Pero también los sindicalistas fueron perseguidos. O sea, ahí nosotros vemos, por ejemplo, que ya el gobierno de González Videla estuvo en Subwell, fue a visitar Subwell, estuvo con su gente, pero posteriormente también esa gente sufrió persecuciones. ¿Ya? Entonces las persecuciones están a través de este personaje. ¿Cuál era el objetivo de los sindicatos? Porque creo que eso también ha variado con el tiempo. No sé, hoy día uno se imagina que quieren un poco más de plata para el bono. Vemos, ¿no? Los trabajadores mineros que, no sé, por poner una cifra, el año pasado les dieron 15 millones, ahora quieren 20. Pero para entonces las luchas sindicales habrán sido un poco distintas. Por supuesto, por supuesto. Bueno, de partida, yo creo que los sindicatos han ido en nuestro país perdiendo mucha fuerza. Eh, pero es que no solo, bueno, es que yo creo que los sindicatos luchaban por mejores salariales, por supuesto. Yo creo que eso es una de las cosas prioritarias, pero no solo mejoras salariales, yo creo que también mejoras en condiciones laborales, mejoras en salud. Piensa que la gente que trabajaba en Subway vivía en la misma ciudad, por lo tanto, las condiciones ya no solo son laborales y de sueldo, sino que también mejorar condiciones de vida, ya mejoras en educación. Bueno, Subway, ya te digo, era famoso porque tenía un gran hospital, ¿ya? Un muy buen hospital, tenía teatro incluso, y todavía creo que está el teatro, se ve el teatro, no, fíjate que me entró la duda, pero tenía, bueno, los norteamericanos tenían un gran casino con piscina temperada, con de todo, había una gran escuela, un liceo. Mucha de la gente muchos de los hijos de los mineros lograron ser profesionales gracias a la buena educación que recibían en Subel, y después entonces podían estudiar fuera. De hecho, fíjate que me pasó algo eh, bien bonito, la palabra es lindo, gratificante, que me escribió, después que saqué el libro, sobre todo los primeros años, me escribió gente para preguntarme primero si yo, en qué época había vivido yo allá, para ver si éramos contemporáneos, y yo no había vivido. O sea que lo primero que sentí es que haber logrado darle al libro y a los personajes tanta verosimilitud como para que creyeran que yo había vivido ahí, ¿te fijas? Tan bien contado, Entonces, claro que sí. y también gente, por ejemplo, me escribió un señor de Estados Unidos que era un ingeniero y me decía, yo viví ahí hasta los 18 años, en que después salí a estudiar a la universidad y finalmente obtuve una beca en Estados Unidos y me vine a Estados Unidos. Y con ese señor mantuve correspondencia un buen tiempo, comentando cosas, fue muy, muy bonito. Bueno, te estoy hablando que el libro tiene 20 años ya, y esto hace más de 10, te diría 15. Pero el libro se ha mantenido vigente. Si eso, ¿cuál es la vigencia? Justamente por esa vigencia que tienen las obras históricas de servir para educar y para mostrar lo que fue nuestro pasado, lo que ha sido nuestra sociedad en distintos momentos, en distintas situaciones. Así que lo que allí se cuenta, pues tuvo igual vigencia hace 20 años que ahora, porque estamos hablando de la época de luces de Subwell, la época
toda esa gran época, las sombras cuando empezaron los problemas, las discriminaciones y el abandono cuando finalmente esta ciudad se declara, esta ciudad antes de declararse monumento patrimonio de la humanidad, esta sociedad termina en Rancagua, o sea, la gente la bajan toda Rancagua. Claro, ya no es necesario el campamento ahí Ya no junto es a la mina. necesario. Y ahora, bueno, es patrimonio de la humanidad, la declararon patrimonio de la humanidad. ¿Cómo de qué época? Bueno, tú dices esta época dorada y que después oscura Yo también. te diría que la época de los 40, bueno, Los años su 40. es mucho más, es anterior, pero mis personajes, la historia comienza en la época de los 40 y termina en la época del 73. Un poco antes en Sewell porque los personajes siguen viviendo en Rancagua y por lo tanto en la historia de esos personajes termina 73 y podemos decir después porque es que no quiero adelantar el final, ¿ya? Pero son por lo menos 30, abarca unos 40 años, 30, 40 años. Bueno, y el libro justamente tiene esta parte del libro de las sombras. ¿Es algo que tú quisiste hacer por contar la historia así o verdaderamente la historia de Sewell se puede dividir en esplendor y luego las sombras? Es que yo creo que sí se puede dividir en esa época esplendorosa y después esa época la época en que hubo persecuciones, obviamente tiene que haber sido una época mucho más difícil. La situación económica más Claro. difícil, luchas políticas muy confrontacionales. Yo creo que, y finalmente el abandono cuando ya la ciudad deja de existir como ciudad, o sea, porque estamos hablando de la ciudad, no del teniente como mineral, no como, ¿ya? Sino que la ciudad tuvo una época de gran esplendor, después una de luces, después una época de sombra, que se vivía en forma más, con mayores discriminaciones, mayores persecuciones, y finalmente ya cuando la ciudad deja de tener habitantes. Claro. Bueno, es una historia que ha sucedido con varios lugares, ciudades o poblados mineros aquí en Chile, lo mismo con Chuquicamata, que también ya hace varios años se desalojó, se ha ido sepultando además. Y se sepultan formas de vida. Bueno, Sewell está ahí para que uno lo pueda visitar. También de todas formas ha pasado por periodos en que han dicho es un patrimonio en riesgo. Así que por eso es importante poder leer tu libro y Rescatar conocer de la esto. memoria esto, rescatar de la memoria. Ahora, yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo y escuchando a visitar esta ciudad. Creo que vale la pena. Realmente es una experiencia bien impresionante, o sea, que marca y no se olvida, ¿no? Hay visitas, o igual que a todos los museos, hay visitas guiadas. De hecho, ahí se vende el libro, fíjate, todavía está. Entonces, y creo que es conocer parte de nuestra historia, es conocer un lugar importante y sobre todo que la minería para Chile es la principal fuente Así es. de ingresos. Entonces, ¿cómo no interesarse, te fijas, en conocer algo que es fundamental para nosotros los chilenos? María Eugenia, bueno, aparte de estas cosas, por así decirlo, datos más históricos, datos duros, también hay espacio para el amor, el romance, porque obvio, donde sea que se juntan personas, hay quienes se gustan, qué sé yo, empieza de alguna manera relaciones, bueno, aquí es el caso principal que se cuentan en una familia, pero por ahí van ocurriendo cositas. ¿Cómo logras? Porque uno piensa, una novela histórica a lo mejor son solo fechas o batallas, por decir que no viene al caso con este tema, pero tú le das todo este sentido de vida 100%, o sea, 360 grados completo de todo lo que va ocurriendo en la vida de cualquier ser humano, pero en este caso situado en una época y en un contexto muy particular. Claro, es que es como la vida misma, o sea, están
están los amores correspondidos, pero con los problemas que conllevan. O sea, en un lugar donde hay discriminación, de repente no siempre se enamoran, es decir, un norteamericano no siempre se enamoraba de otra norteamericana. No sé si tú te lo imaginas. No estoy contando la historia, estoy poniéndome de afuera. Los mineros, entre los chilenos había profesionales que obviamente en una sociedad como la nuestra, de esos años, que era muy arribista, muy clasista, Claro. entonces hacían grupo aparte, pero los mineros se enamoraban a veces de hijas de los profesionales o viceversa, entonces, y había una serie de problemas. Por otro lado, también era muy vigilado esto de los camarotes se llamaban camarotes, los edificios de los mineros que vivían solos, eh, las faltas a la moral súper estrictas. Entonces, y todo eso se daba en diferentes familias. Ahora, la novela yo creo que tiene algo que la hace muy entretenida para una novela histórica, y me cuesta decirlo porque es como recomendar tu propia obra, pero a mí me pareció que era la mejor forma de entregarlo. Está narrada en primera persona, pero no hay un solo narrador, sino Claro. que cada personaje va narrando desde su propio punto de vista. Y así tenemos, por ejemplo, como Julio, este dirigente sindical, la Berta, nos va hablando de lo que va pasando, y cada personaje va terminándonos lo que nos empezó a contar el otro desde su punto de vista. Y así entonces nos metemos en la mente de Mr. Jack, que era quien estaba a cargo, ¿verdad?, de administrar toda esta ciudad, este campamento, y claro, viendo con su óptica, sus ojos, que obviamente su forma de mirar la vida y de pensar como norteamericano era muy diferente a la de un minero o la de un profesional que había ido a trabajar allí con el interés de hacerse rico, de tener una posición social, y en vez de eso se encontraba con que también tenía ciertas cortapisas porque no era norteamericano. Mm. Entonces, te fijas, bueno, yo creo que Totalmente. fue la forma que encontré después de hacer algunas pruebas de entregar la historia y de entregarla con visiones distintas. Y, de lo, y entre las cosas por las que he recibido buena crítica, además de esta novela, es porque cada personaje tiene su voz propia. Totalmente, y tiene como sus palabras, su micromundo, su mundo personal. Me acuerdo ahora de, me parece que es al principio, no sé, que Berta menciona la artesa, que era esta forma de lavar que había antes, bueno, en A todas mano, partes, así, sí, como y una con tina una de madera, escobilla, por y así con una decir. escobilla. Sí, me fui como directo a eso, como son esos detalles que hacen muy rico el relato, porque uno se va inmediatamente a un tiempo. Sí, no, bueno, traté de rescatar esas cosas. Eh, bueno, había contrabando de agua, estaba la ley seca, por lo Ujú. tanto había contrabando de aguardiente, pero busqué poner los nombres pero que se entendiera, porque le llamaban guachucho. Guachucho, el que traficaba aguardiente era guachuchero. Ah, de Mira, allá viene el término guachuchero. guachuchero, te dije, claro. Bueno, hay montones de términos que están usados en el libro. Traté de no cargarlo de este tipo de cosas, sino que poner algunos, los que me parecieron más significativos para comprender la época, comprender la historia. Bueno, yo me estaba apuntando esto, me acabas de iluminar en muchos aspectos. María Eugenia, bueno, este libro, como hemos hablado, ya es un clásico, ha sido reeditado muchas veces y sigue muy vigente esta historia y muy recomendado leerlo para conocer sobre este lugar de nuestro país, este patrimonio que tenemos y la forma de vida, que eso es lo más rico, porque uno va ahí y no entiende mucho. Bueno, hoy día es diferente porque
Rancagua está cerca y Santiago y Rancagua están muy conectados hoy en día, es muy cerca, pero me imagino que antes no sé cómo subirían hasta No, Sewell. eran muchas horas y siempre y cuando, bueno, había un tren, pero eso también siempre y cuando el tiempo lo permitiera, porque las condiciones climáticas eran muy importantes para el desplazamiento. Claro, pensemos para quienes no lo conocen que ahí está nevado todo el O invierno, sea, todo el estamos invierno. en plena cordillera Ujú. y claro, yo te diría que las condiciones climáticas son difíciles, igual. Claro, esto está en altura además, así En que altura, como te digo, muy poca vegetación, la mm, vegetación es escasísima. Eh, bueno, estás con el cielo, no, realmente hay que ir es, a visitar Sewell porque eh, las sensaciones que produce estar ahí eh, son únicas. Yo creo que para mí fue una gran experiencia y una experiencia tan marcadora como para que me llevara a escribir este libro. qué increíble, ¿eh? Como tú decías que volviste y te pusiste a escribir inmediatamente. Tú además diriges Editorial Forja, ¿eso fue antes o después o luego de la experiencia de escribir esta novela? Decías venías del ámbito de la enseñanza como profesora. ¿Cómo se fue haciendo ese Sí, camino para la literatura, para el mundo de los libros de manera completa, por así decirlo? bueno, partió con mi primera novela, Después de ayer, que se empezó a dar, Después de ayer es una historia de 4 estudiantes en un colegio de monjas que son amigas y se hacen muy amigas durante la época de la dictadura militar. Y estas jóvenes, bueno, esta obra se empezó a dar en muchos colegios, ya salió en los 90 y se empezó a dar en muchos colegios y bueno, yo me acuerdo que la iba a publicar la Pehuen, se empezaron a demorar, como ocurre siempre en las editoriales, pero uno siempre con la primera novela está muy ansioso. Yo dije, ¿por qué no la saco yo? Y me lancé con una primera edición, pero resulta que a poco andar me di cuenta que como se vendía en todas partes a las librerías, tenía que hacerles factura, y yo no tenía cómo facturar, y de ahí nació Editorial Forja, la verdad. Yo ya en esa época no trabajaba ya en liceo, hice clases muchos años en el Liceo 1, y Emblemático liceo. sí, emblemático. Tuve una experiencias preciosas. Las alumnas de ese liceo en esa época eran chiquillas que realmente les interesaba el saber, les interesaba la educación. Yo siento que de repente estos liceos emblemáticos ahora estén perdiendo esa fuerza, Sí. porque además era una puerta para el conocimiento, para alumnas que de otra manera no lo podrían haber logrado porque no tenían a lo mejor los medios como pagarse una educación de mucha calidad. Y bueno, paralelamente yo trabajaba en una escuela de traductores, finalmente eh, me convertí en jefe de carrera de esa escuela, pero ya había publicado, después de ayer, había publicado los libros de gramática y de ortografía, y cuando salió Sewell también tuve la posibilidad de que saliera en una editorial grande, pero yo ya estaba con este proyecto, y yo dije, ¿pero por qué si estoy con mi proyecto? Y además que como estaban mis libros en librerías, me empezaron a llegar distintos autores con solicitudes de por qué no les sacábamos el libro. Y bueno, y así fue creciendo, y Editorial Forja ya tiene más de 800 títulos publicados. Tiene un catálogo vigente de 400 nomás, o Wow. sea, ya sacamos libros académicos, tenemos tenemos clásicos con nuestras propias traducciones, y bueno, estar ligada, yo estudié literatura más que por hacer clases, digamos, porque quería aprender a escribir, pero la literatura durante mucho tiempo me atrapó, o sea, tuve una maravillosa experiencia haciendo clases, y bueno, y de a poco me fui involucrando tanto en el trabajo de edición y editorial que dejé de trabajar en educación, pero tengo maravillosos recuerdos de esa época, y son mis dos amores. Yo a esta altura
Creo que uno fue amor de juventud. El amor de juventud parece que te deja tan lindo recuerdo que me pasa que de repente, ayer nomás estuve firmando en la feria el último libro, no sé si te lo voy a mandar o si no, se llama El El silencio de silencio de Irene. Irene. Estuve firmando y llegaron exalumnas mías que tuve en la época del liceo, o sea, hace 30 años atrás. Entonces, fue muy, pero muy emocionante y siempre lo es. Y bueno, pero trabajar en esto es muy gratificante. Creo que soy una persona afortunada. Sí, bueno, uno piensa en este mundo de las editoriales, se pudo ver ahí en la Feria del Libro que cada día hay algo que yo no hubiera pensado, más editoriales y más gente consumiendo libros. Eso es como un fenómeno que va en contra de lo que se ha dicho durante años, que en Chile nadie lee, que ya está todo el mundo digital, pero yo siento que estamos como en un boom. ¿Qué piensas tú que estás del otro lado? Digamos, yo hablo como lectora. Mira, yo creo que a ver, la situación del libro en Chile siempre ha sido difícil porque, claro, se lee más, a lo mejor en cantidad, tenemos más habitantes, los jóvenes en los colegios leen más. Yo te diría que los jóvenes están leyendo, tengo la impresión de que los jóvenes están leyendo más, pero el mundo del libro igual es difícil. Es difícil, eh, es difícil porque, bueno, en este momento han aparecido muchas editoriales y eso es muy bueno, porque tenemos una mayor oferta y una mayor diversidad de libros, que los lectores tienen dentro de la literatura chilena mucho más donde escoger. Pero por otro lado, como la situación del libro es difícil, las ventas y la producción de libros es variada, pero de escaso número de ejemplares, es Claro, decir, un tiraje eh, más corto. son tirajes bastante acotados y tenemos bastantes problemas como gremio, te digo, o sea, primero que hay pocas librerías, en las librerías, la mayor parte de las librerías en Chile están concentradas en lugares en Santiago, ciudades grandes, a lo largo de Chile son pocas, o sea, si tú comparas con la cantidad de farmacias que hay o la cantidad Qué de buena comparación. o sea, y si la comparas con cualquier tipo de negocio, las librerías son muy pocas, muy pocas. Nuestra conformación geográfica hace que la distribución de los libros sea cara y sea difícil, por lo tanto el libro, además del costo de imprenta y de edición, la distribución es muy cara. Llegar con un libro a Arica o llegar con un libro a Punta Arenas, imagínate lo caro que es. Claro. ¿Ya? Bueno, todas esas cosas. Ahora, nosotros sacamos, Editorial Forja saca todos los libros en digital y también en impreso, paralelamente. Y es cierto que el libro digital tiene fuerza, en los colegios se lee mucho en digital porque es más barato, entonces muchas veces les dan a leer en digital, pero igual no hay punto de comparación. No. La gente sigue mayoritariamente prefiriendo Claro, nos eh, gusta esto. el El libro objeto impreso, que tú libro. lo puedas rayar, que puedas tener, Hasta puedas estar olerlo. acostadito en la playa Sí. mira, no es como una tablet de ninguna manera, o sea, por muy tecnológico que tú seas, no, por lo menos para mí no, nunca va a ser. Así ¿Mm? es, así es. Yo creo que todos seguimos prefiriendo el libro. Conversaba yo con una amiga y me decía que su hijo, que tiene 14, 15 años, le había dicho, mamá, ya no quiero leer más en digital, ¿me puedes comprar el libro, por favor? Claro, mira, hasta el cansancio que te produce a la vista es el leer en la pantalla. eh, el ojear, el marcar, el escribir, el rayar. Bueno, yo los rayo los libros bastante, pero con Yo lápiz de también. mina, con lápiz de mina, y eso es impagable, el retroceder, pero el retroceder sin ninguna dificultad. Bueno, a lo mejor alguien más tecnológico me dice, no, si tampoco nos cuesta tanto retroceder, pero no es lo mismo, no es lo mismo, visualmente es algo diferente. Sí, sí.
Bueno, por eso el libro ha permanecido por siglos y siglos y yo creo que no va a Oye, morir. y la Como otra decían cosa, algunos. que yo quiero destacar es que la importancia que está y el reconocimiento que se le está dando también a las escritoras, ¿ah? Porque en general y a nivel mundial eh, había muy poca visualización de las escritoras mujeres, muy poco reconocimiento, quizás. Bueno, obvio, tenemos una premio Nobel, pero en forma mayoritaria había poco reconocimiento, y yo creo que en Chile hay una buena cantidad de buenos escritores en general. Sí, Y me complace mucho también decir que una buena parte de esos escritores son mujeres así es. y que son muy, muy valoradas, no solo en Chile, sino que en el extranjero también. Así es. Me voy a quedar con estas palabras, ¿ah? Porque bueno, se dice Chile país de poetas, Chile país de escritores. Tenemos 2 premios Nobel y bueno, ¿para qué irnos al pasado? Hoy día hay mucha gente creando en todas partes maravillosa literatura que vale la pena empaparse de estas nuevas plumas. María Eugenia, te quiero agradecer mucho por esta conversación hoy aquí con nosotros en este espacio del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias a ti, Rocío, ha sido un agrado, y espero que de alguna manera que los auditores o las personas que están viendo el programa se motiven a conocer Sewell y, y a leer la novela y a leer obras y a leer literatura chilena en general. Qué lindo eso, me encanta a mí la literatura chilena y nos conecta con todos estos rincones y esta forma de vida que tenemos. Gracias, María Eugenia. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.